Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Gracias por apoyar mi canal, ¿vale? Veo que estás confiando en mi canal, mi querido Sagitario, y muchísimas gracias. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, mi querido Sagitario, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, una de las imágenes que yo he visto y que me ha impresionado sinceramente es como si hubieran dos grandes ojos que te observan, cariño. Te observan. Pero por otra parte también he visto un personaje que está observando esos ojos. Entonces, posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, esto me está pasando, hay una persona que me vigila constantemente, hay una persona que me acosa, hay una persona que está pendiente de lo que hago o dejo de hacer. El otro mensaje, mi querido Sagitario, esto también puede estar relacionado en que en algún lugar de tu casa, cariño, tú tienes esa percepción como que alguien observa, como que alguien vigila, cariño. No sé por qué siento esto, mi querido Sagitario. No sé por qué siento. Y siento un escorpio muy fuerte también. Siento un escorpio muy fuerte. El otro mensaje que yo he visto también, mi querido Sagitario, con el cuenco tibetano, cariño, es como si tú de repente en estos momentos o anteriormente estás pasando por un conflicto. Un conflicto. Puede ser una discusión, puede ser un malentendido, puede ser de repente que una persona te echa la culpa de los problemas que está pasando entre vosotros. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes me dicen, Richard, he tirado la toalla. Ya no puedo más con esto. Me rindo. Siento esto, ¿vale, cariño? Y siento que la otra persona con la cual tú has tenido este tipo de conflicto o que quizá de repente no te entiende por la situación que tú estás pasando, esta persona pues simplemente te ignora o no quiere entender o simplemente no quiere apoyarte en algo, Sagitario. Siento que tú intentas buscar una solución, pero ellos son muy cerrados, son muy cerradas, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio también. Yo lo que siento, cariño, tiempo al tiempo, porque muy pronto, cariño, el tiempo te va a dar la razón. Muy pronto, cariño, vas a ver que ellos se van a dar cuenta de su error, mi querido Sagitario. Pero quizá de repente tú me dices, Richard, cuando llegue ese momento, yo simplemente no quiero saber nada de ellos o de ellas. Y estás lo que es en tu razón. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen, vale? Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo. La carta de la luna. La carta de la luna, cariño, nos hablan de la intuición también, pero también nos dicen que tienes que estar precavido y precavida, posiblemente con discusiones o de repente con malos entendidos. Pero sobre todo, mi querido Sagitario, haz caso de tu intuición, Siento, cariño, como que tus seres de luz, siento como que Papá Dios, el Todopoderoso, cariño, o simplemente energías en este cosmos, en el universo,
te van a dar señales, me dicen. ¿Señales para qué? Para que estés atento o atenta a las cosas negativas que pueden llegar a tu vida o tu intuición. El sueño, Sagitario, el sueño. Algo te va a llegar a través de los sueños. Richard, sueño mucho, vamos a suponer, ejemplo. Richard, sueño mucho con sangre, Richard. Demasiado. ¿Qué significa esto? Ejemplo, pero este ejemplo es real, ¿vale? ¿Qué significa? Si tú sueñas mucho constantemente con sangre, eso significa robo. Robo, cariño. O que alguien de repente te va a hacer perder algo muy importante para ti. Tienes que estar atento, atenta, ¿vale? No hay que tomar la carta de la luna, cariño, como una carta negativa. Porque la carta de la luna también representa la intuición y representa el signo de Cáncer. Cáncer. Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte. A lo mejor te lo estoy diciendo sin querer varias veces. Me sale lo que es un Leo. Me sale Capricornio. Me sale Escorpio. Y cierras con un Capricornio. Corazón. Un hito más. Leo. Uy, por Dios. Uno más. Tauro o Virgo. ¿Ves que te había dicho? Siento un Escorpio muy fuerte, cariño. Muy fuerte en tu vida. No sé, tú estás lidiando con una persona. A ver. Vamos a ver iniciales, mi querido Sagitario. Iniciales. Vamos a ver, cariño. La letra U. La letra V. La letra L y la letra M o W. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios salió una carta. Escucha, dice, presencia yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal. ¿Qué te dice con el yo soy, Sagitario? ¿Qué te dice? Recuerda que nosotros, mi querido Sagitario, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, podemos sanar, cariño. Podemos resurgir como el ave fénix. Tenemos la sabiduría en nosotros, la intuición, la magia, Sagitario. Entonces tú tienes que decir, yo soy importante, yo soy especial, cariño. El autoestima, Sagitario. Tienes que darte tu valor o tienes que confiar en ti para poder resolver tus problemas o para salir adelante. Confía, Sagitario. Confía, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, corazón. ¿Qué me dice el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta del 7 de copas, cariño. Tu intuición, otra vez Sagitario, tu intuición. Tú sientes que alguien viene a tu vida, porque la carta del 7 de copas nos hablan también de una oportunidad, o que una persona busca una oportunidad, pero tú ya lo estás sintiendo, cariño, tú ya lo estás sintiendo. Y si esta carta, mi querido Sagitario, lo sacamos del punto del amor, tú estás sintiendo que te viene algo maravilloso, en un trabajo, en un proyecto, en algo, cariño. Pero siento, corazón, que la suerte está rondando tu vida, pero tienes que creer. Tienes que confiar en ti, Sagitario. Algo viene. A mí me dicen con esta carta, hay una oportunidad que viene a tu vida, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de oportunidad. Yo quiero saber, cariño, ¿qué tipo de oportunidad viene a tu vida? ¿Qué tipo de oportunidad viene a tu vida, cariño? Vamos a ver. Dos cartas. Muy bien. Me dicen. La primera oportunidad, mi querido Sagitario, corazón, es que una persona que posiblemente te estaba fastidiando tu vida, una persona que te estaba atormentando o simplemente una persona que quería de repente enredarte en un problema, cariño, el pastel se voltea. El pastel se voltea, cariño. Quiere decir que van a creer en ti, Sagitario. Van a creer en ti, ¿vale? El otro mensaje también, una persona viene arrepentido, arrepentida, karma. Yo siento karma, cariño.
Yo siento karma, Sagitario. Hay una persona que te atacaba. Hay una persona que te quería hacer quedar mal con los demás. Hay una persona, cariño, que hablaba mal de ti. Hay una persona que te hizo un corralito en el trabajo, en el proyecto. Esta persona, cariño, paga karma, ¿vale? Puede ser la persona que te interesa también, pero tiene que pagar karma, me dicen. Un mensaje de los ángeles del amor antes de continuar. Yo quiero que descartes si a lo mejor de repente la persona que te interesa tiene que pagar karma. Vamos a ver. Sagitario, Sagitario, Sagitario. ¿Qué me dicen, vale? Esta carta. Dice, compromiso. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. ¿Sabes qué me dicen, cariño? Vale, ya lo entendí, ¿vale? ¿Sabes qué me dicen? Si de repente tú sentías que una persona no estaba por la relación al 100%, o de repente no sentías que había futuro con él o con ella, porque de repente pensaba de una forma diferente, o porque esta persona, cariño, no te hacía sentir seguro o segura. Siento que este personaje, mi querido Sagitario, se da cuenta que tú vales mucho en esta vida. Siento que este personaje, cariño, hace un balance y se da cuenta que tú eres especial. Entonces, siento que vas a ser correspondido y correspondida. Aunque esta persona no esté contigo actualmente, aunque esta persona de repente está un poco apartado de tu vida, cariño, esta persona se da cuenta que no puede encontrar a otra persona como tú, o se da cuenta, cariño, que eres una persona fantástica, fantástico, maravilloso, cariño, especial. Eres una persona con mucho amor. Entonces, veo matrimonio, veo relaciones estables, veo compromiso. Mi querido Sagitario, prepárate, cariño. Alguien te da tu lugar. Alguien te da tu lugar, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, mi querido Sagitario, mi querido Sagitario. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver. La carta del As de Copas. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 2 de Bastos. Siento, cariño, siento que una fuerza mayor también va a ayudar. ¿Para qué? Si tú me dices, Richard, a veces yo he pensado que él o ella de repente se porta así, quizás porque tiene algún tipo de trabajo. Recuerda que para Dios nada es imposible, cariño. Siento que el amor va a triunfar. Aquí había un trabajo, mira, aquí había un trabajo, es una bruja, cariño, es una bruja y tiene lo que es una calavera en sus manos, pero el amor triunfa, el amor triunfa. Si a la persona de tu interés, mi querido Sagitario, posiblemente había un cambio en su vida, tú no sabías por qué y luego sospechaste que esta persona de repente tenía algún tipo de trabajo, tenlo por seguro, cariño, que esa energía se acaba, ¿vale? Cuando la gente hace este tipo de cosa negativa, cariño, hay palabras que yo no puedo decir. Recuerda que esto tiene lo que es un límite, tiene caducidad, no es para siempre, cariño. Entonces, ese trabajo que lo han hecho ya pierde su efecto, por eso que todo se te regresa, ¿vale? Es como los anticuerpos, cariño, se van volviendo más resistentes, más resistentes. Muy bien, corazón. Prepárate, cariño, prepárate. Algo bueno viene, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con otro Libra o trámites legales. Muy bien. Una cartita en economía. Una cartita en economía, cariño. Sagitario. Una cartita en economía, Sagitario. Una cartita en economía, Sagitario. La carta de loco me dice, cariño, te sale Libra mucho. Atrévete. Atrévete, me dice, ¿vale? Es ahora cuando tú tienes que dar ese gran paso. Atrévete a hacer un cambio, a hacer un proyecto, yo qué sé, cariño, a pedir un préstamo. Atrévete, me dice, como consejo, como carta guía. La carta de colgado, no tengas miedo.
la carta colgado, la carta de la templanza. ¿Por qué? Porque todo va a ser propicio. Si tú de repente tienes un poco de temor de rendir un examen, de repente de tener lo que es una entrevista de trabajo, todo va a ir bien, me dicen. O tienes de repente temor que no te aprueben un préstamo, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la templanza, cariño. Y la carta de la templanza es tu signo. Me dicen que la economía va a mejorar para vuestras vidas. Muy bien. Vamos a ver las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Sagitario. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser un Aries, Sagitario, y también puede ser un Leo, pero también puede ser cualquier otro signo. De repente puede ser que está lo que es en la distancia, pero tú sientes su energía. Una persona que se cuida mucho su aspecto físico. La carta de la sota de espadas. Existe una persona de elemento aire que a lo mejor está lo que es en un lugar donde actualmente hace mucho frío o mucho fresco. Esta persona quiere decirte algo. De repente se siente como un poco temeroso o temerosa, pero tarde o temprano te va a decir algo. Cada vez que tú te encuentres con esta persona, si están cerca, cariño, se pone nervioso o nerviosa. La carta también del 2 de espadas. Muy pronto, cariño, vas a sacar la careta de alguien. Muy pronto te vas a dar cuenta qué tipo de persona estaba lidiando contigo o qué tipo de persona, cariño, estaba conviviendo contigo. Siento, mi querido Sagitario, que muchos de vosotros quizás han estado durmiendo con el enemigo. Bendiciones, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Algo maravilloso te viene. Estoy contento por ti. Sé feliz, cariño.